Bueno, continuando con el módulo de neurología o de sistema nervioso central, vamos a tratar el tema de encefalopatía hipóxico-isquémica. Vamos a ver primero lo que es la definición, el manejo en sala de parto, traslado, manejo respiratorio, hemodinámico, manejo de líquidos, hidroelectrolítico, y su tratamiento para las formas moderada y severa de encefalopatía, que es la hipotermia terapéutica. Bueno, la encefalopatía neonatal hipóxico-isquémica es una condición patológica expresada clínicamente por una depresión neonatal al nacimiento. Esta está asociada a una alta mortalidad y la presencia sobre todo de secuelas neurológicas a largo plazo. Para que esto suceda, tiene que haber un daño neurológico o una alteración neurológica aguda producida por la falta de oxígeno durante el curso del trabajo de parto o parto en sí. Los hechos que pueden producir esta falla, ausencia en el transporte de oxígeno, pueden ser un patrón de frecuencia cardíaca fetal, no tranquilizador, quiere decir, o sea, una bradicardia fetal extrema o una taquicardia fetal sostenida también, que me está indicando sufrimiento fetal. El desprendimiento de placenta, un prolapso de cordón, rotura uterina, distocia de parto en partos, en el trabajo de partos con expulsivos prolongados, embolia de líquido amniótico, hemorragia materna, bradicardia fetal grave y sostenida, trauma o paro cardiorrespiratorio o periodo expulsivo prolongado. Bueno, ¿cómo es el manejo en la sala de parto? Hay diferentes puntos. El comienzo de la reanimación, estamos hablando de pacientes que nacen deprimidos graves, ¿sí? El comienzo de la reanimación con aire ambiente, generalmente. Muchos de estos chicos, la mayoría son de término, no se da tanto en prematuros y en prematuros extremos. Hay que evitar la hiperoxia, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver bien por qué. En general la hiperoxia genera más radicales libres y más daño celular, entonces habría que evitar eso. Cuando se inicia la reanimación en pacientes de 35 semanas o más, se sugiere apagar la fuente de calor y colocar el sensor de temperatura central en el paciente si lo tenemos disponible. Una de las cosas que por ahí nosotros decimos cuando recibimos un paciente en estas condiciones es enseguida apagar la incubadora o la servocuna. Una vez establecida la ventilación y la frecuencia cardíaca adecuada, o sea, una vez que estabilizamos al paciente, se debe mantener un estrecho monitoreo con valores de temperatura central en 35, o hasta decidir si el paciente debe ser incluido en un programa de hipotermia terapéutica. Eso lo vamos a saber en el transcurso. Lo ideal es que pase. Ahora vamos a ver cuánto es el tiempo óptimo para incluir dentro del protocolo de hipotermia a un paciente. Si el paciente se encuentra en un hospital de baja complejidad, se debe iniciar el trámite de derivación lo antes posible. Se debe evitar la hipertermia, temperaturas mayores a 37, y la hipotermia por debajo de 33. Vamos a ver bien los rangos en los que yo tengo que mantener la temperatura del paciente. Se debe realizar un estado ácido-base del cordón umbilical. Es lo ideal porque es lo más accesible que tenemos, ¿sí? Para ver si yo después, en base al pH y el estado ácido-base de ese paciente, lo puedo incluir o no en el protocolo de hipotermia. Y si el paciente restablece la circulación y permanece con ventilación asistida, se debe evitar la hiperventilación. La hiperventilación lo que produce es hipocapnia, o sea, disminución por debajo de los valores normales de CO2. ¿tá? Esto me produce vasoconstricción cerebral y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esos son parámetros de laboratorio que hay que tener en cuenta. Se debe realizar un chequeo de glucemia y, si es necesario, colocar flujo de glucosa. Seguramente vamos a tener un flujo de glucosa asegurado, pues son pacientes graves.
Se debe informar, bueno, en todo momento a los padres la condición clínica del bebé. Y se debe informar desde la sala de parto a la neo la situación del paciente para que esté todo preparado y en condiciones que lleguemos con el paciente luego del traslado. El traslado en sí es el traslado de un paciente grave. Recuerden que dijimos que estos bebés generalmente nacen deprimidos graves. Seguramente va a ir intubado. El manejo de la vía respiratoria y el cuidado en el traslado no difiere de ningún otro paciente grave. Lo que tratamos acá, bueno, más que nada es el tema de la temperatura. Lo ideal sería trasladarlo a una servocuna o con incubadora de transporte apagada, tratando de mantener la temperatura corporal entre 34 y 30 grados. Y lo ideal es que el tratamiento de la hipotermia comience lo antes posible, ya dijimos, y en el lugar de nacimiento. Manejo respiratorio. La necesidad, bueno, de RM o de ventilación mecánica va a ser evaluada según cada paciente y el estado clínico de este. Es importante recordar que la hiperoxia incrementa el daño oxidativo luego de la asfixia. Como dijimos antes, lo ideal es iniciar la reanimación con FiO2 al 21%, evitar la hiperoxia y evitar la hipocapnia también. La hiperoxia sobre todo porque, o sea, el oxígeno en exceso, porque esto genera mayor daño celular, mayor daño oxidativo por la generación de radicales libres. Y asimismo la hipocapnia, o sea, la disminución excesiva de la CO2 incrementa la vasoconstricción y tampoco es favorable para el paciente. En cuanto al manejo hemodinámico, durante el tratamiento con hipotermia, el consumo de oxígeno del miocardio está disminuido y el gasto cardíaco también. Asimismo, se pueden presentar como efecto adverso bradicardia sinusal sin compromiso hemodinámico y en raros casos algunas arritmias graves. Estos pacientes tienen que tener monitoreo cardíaco continuo y evaluación cardiológica. Y en cuanto a lo que es el tratamiento de la hipertensión pulmonar, no difiere del tratamiento en cualquier otro paciente con hipertensión pulmonar. Con respecto al manejo hidroelectrolítico, se recomienda la restricción hídrica, comenzar con aportes entre 40 y 50 mililitros por kilo día de líquidos totales. Estos pacientes tienen que tener un estricto balance de ingresos y egresos por la posible afectación renal y la probabilidad de presentar un SIHAD, lo que llamamos nosotros el síndrome de secreción inapropiada o inadecuada de hormona antidiurética. La hormona antidiurética es una hormona que se secreta a nivel central en la neurohipófisis y lo que puede producir es oligonuria y esto llevar a una sobrecarga hídrica e hiponatremia y agravar el cuadro neurológico.